Hace unos días se conoció que en la zona del municipio de Coronango hay una serie de socavones. El socavón es esta oquedad, pues son estos, para decirlo de una manera más sencilla, pues son estos enormes hoyos que se hacen en el suelo como consecuencia, en algunos casos, por fallas geológicas, como es el caso, al parecer, del socavón de Santa María Zacatepec, este socavón que se hizo muy famoso el año pasado, pero otros socavones a veces se generan por la extracción del material del subsuelo. En el caso del municipio de Coronango, cuando se construyó el periférico, de esta parte se extrajo mucho del material que se utilizó para la construcción del último tramo de esta vialidad, el llamado tepetate. Es este material que se pone en el suelo antes de la capa de la cinta asfáltica. Es un material que sirve para dar base a la construcción de calles y sobre todo de carreteras. Bueno, pues resulta que ahí se extrajo mucho del tepetate y se quedaron estos socavones que en algunos casos tienen hasta 20 metros de profundidad. La Ley de Protección del Medio Ambiente ha establecido que es siempre fundamental tapar los socavones. Hay otros socavones que se generan por la actividad minera, porque hay una extracción de material de minerales y al estar la extracción, pues se quedan estos socavones. Bueno, las leyes o las reglas, las normas establecen que no puede haber estas oquedades y que es necesario siempre cubrirlas. Hay un ingeniero llamado José Antonio Andrade Taja, que él mismo se define como restaurador de predios. Él es ingeniero civil y se dedica como profesionista a buscar estos socavones, adquirir el área y ir rellenando los socavones, primero con arena, después con otro material más sólido y finalmente con este material que hay en el desecho de cualquier construcción, los llamados escombros. Cuando se hace una remodelación en una casa, pues siempre hay escombros. Cuando se construye un edificio, un inmueble, siempre hay escombros. Es este material que sobra, que surge en cualquier tipo de construcción, pequeña o grande. El propósito es, pues, cubrir estos socavones con todo ese material para después que quede ya totalmente cubierto, hacer un proceso de reforestación. Por eso se le llama restauración de predios. Y bueno, otra de las funciones de tapar estos socavones es que se conviertan en estos lugares donde por regla, por norma, los constructores deben ir a arrojar este material de desecho, estos escombros que salgan de la construcción para evitar la contaminación. Usted sabe que muchos constructores, muchas construcciones, el desecho, pues van y lo arrojan en cualquier lugar, en cualquier barranca, en cualquier predio, en cualquier sitio que esté en solitario y va y se arroja. Y obviamente se genera una contaminación. Se supone que de los objetivos es precisamente tener estos socavones para poder tener donde recibir este material de desecho. Bueno, la historia que cuenta José Antonio Andrade Taja es muy interesante y además revela, creo que, un grave abuso de autoridad. Resulta que él se dirige al ayuntamiento de Coronango hace 2 años, revisa en la cartografía del municipio y se encuentra que el propio ayuntamiento de Coronango, en su carta de desarrollo urbano, establece que hay una serie de predios que necesitan ser restaurados porque son socavones, son zonas que no se puede construir, no se pueden vender, sino primero se tienen que cubrir y se tiene que dar firmeza al suelo. En ese sentido, José Antonio Andrade Taja pide los permisos y se lo otorga. Hasta ahí no hay nada extraño.
Él después, el siguiente paso es obtener un permiso de la Secretaría del Medio Ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente y dedicada también al ordenamiento territorial. Esta secretaría que dirige Beatriz Manrique Guevara en el gobierno del estado de Puebla. Este hombre, este ingeniero, se dirige a esa secretaría y ahí es donde empiezan los problemas, porque le empiezan a dar largas, no le responden, empieza a ser muy largo el trámite para poder obtener estos permisos. Eso lo lleva a presentar recursos, a empezarse a pelear, se llega al extremo que incluso le dicen, no, es que el problema es que no existe el ordenamiento que permite la Carta de Desarrollo Urbano de Coronango, y como no la tienen, pues no podemos darte un permiso sobre algo que no existe. Él después les demuestra pues, que estaba incluso publicada en el periódico oficial, y al final lo que acaba descubriendo este hombre, que no le dan los permisos porque resulta que muy cerquita de donde él quiere restaurar estos terrenos hay un socavón enorme, donde por obligación de la Secretaría del Medio Ambiente, todos los constructores deben de llevar ahí su cascajo. Es decir, todos estos escombros, todos estos desechos que salen de la construcción. Es el único que funciona en todo el estado. No hay ningún otro centro para recabar este material. No importa dónde se haga la construcción. Si usted está construyendo en Lara Grajales y no quiere tener una multa, una sanción, tiene que venir a dejar su cascajo aquí a Puebla. Si usted está construyendo en San Martín Texmelucan, en Huauchinango, en Jicotepec, en donde usted quiera, en Tehuacán, tiene que venir hasta este lugar que está en Coronel. Y esto pues empieza a oler muy mal, porque esto pareciera ser que es un acto de corrupción y de intentar monopolizar esta actividad. Le vamos a dejar esta entrevista que hemos hecho con José Antonio Andrade Taja, restaurador de predios. Él estuvo hoy aquí en el estudio de la Jornada de Oriente para platicarnos de este asunto muy grave. Después, ya que terminemos la entrevista, le vamos a enseñar un video para que vea usted cómo están estos socavones. Regresamos aquí al estudio de la Jornada de Oriente. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas le dimos a conocer aquí una noticia de que en el municipio de Coronango se habían detectado una serie de socavones. Eso nos llamó mucho la atención, socavones muy grandes. Y después nos enteramos que no solamente había ahí esta descripción de estas oquedades, sino que también había un asunto de presunta corrupción, de presunto abuso de autoridad en torno a estos socavones. Es por esa razón que hemos invitado este día a platicar aquí en el estudio de la Jornada de Oriente al ingeniero José Antonio Andrade Taja. Él se dedica a algo que yo no había escuchado, pero que es restauración de predios, que es una labor que se hace precisamente cuando hay estos socavones, cuando hay estos terrenos con estas oquedades que no pueden quedar así y es necesario restaurar esos predios. Ingeniero, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues primero, ¿cuántos socavones hay allá en Coronango que se han detectado y que han llamado mucho la atención? Mira, aproximadamente hay unos 20, 25 socavones. Solo en el cuadrante del predio que pretendo restaurar actualmente nos encontramos con 10 socavones. ¿Estos socavones por qué se formaron? ¿A partir de qué se surgieron estas oquedades? Mira, Coronango tiene un muy buen tepetate, que es un material que se utiliza en la construcción para hacer caminos, carreteras y calles, que va debajo de la carpeta asfáltica o el concreto hidráulico, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces, desde el 2000, poco antes, empezaron a hacer este tipo de
socavones, que fue una zona minera y que actualmente se encuentra abandonada. Hasta el 2012, 2013 más o menos fue cuando se crearon estos socavones que tienen más de 20 metros de profundo. Es decir, estos socavones se crearon porque se extrajo este material para la construcción de vialidades. Así es, para la construcción. Ahora, usted se dedica a lo que sería la restauración de predios, que significa el rellenar estas oquedades. Eso sería la labor de restauración. Así es. En su primer paso sería rellenarlos o nivelarlos hasta que tengan su nivel original y una vez nivelados, reforestarlos. ¿Con qué se rellena un socavón? Originalmente el socavón tenía 3 tipos de materiales. La primera capa es tierra, ¿no? Que solamente sirve para jardín y ese tipo de cosas. La segunda capa es lo que le interesaba al ramo de la construcción, que es el tepetate, que más o menos son entre 18 y 20 metros de profundidad. Y la última capa era piedra. De ahí podía salir un poco de grava. El proceso de restauración pretende rellenarlo o nivelarlo con materiales semejantes a los que tenía, que es la tierra, el tepetate y el escombro que se genera de forma natural todas las construcciones. Es decir, siempre que hay un edificio, una casa que se restaura, pues siempre aparece este escombro, o incluso en construcciones que apenas se están realizando. Y a veces vemos que ese escombro, pues lamentablemente a veces se tira en terrenos baldíos, pero también a veces se utiliza, en este caso, para rellenar estos socavones. Así sería. Así es, ese sería su uso adecuado y a la par se da el servicio a los constructores y se evita una mala disposición del material. Por decirlo de alguna manera, usted lo convierte estos socavones en un receptáculo de este escombro que sale de las construcciones. Así es. Muy bien. Ahora, entiendo yo que usted, pues, pide los permisos al municipio de Coronango para restaurar estos predios donde se encuentran estos socavones. ¿Así fue? Así es. ¿Y qué pasó? El municipio de Coronango me otorgó la factibilidad de uso de suelo basado en su programa municipal de desarrollo urbano que se publicó en el periódico oficial en el 2018. A todos los socavones los marcó como zona de restauración. Es el único uso que pueden tener mientras se encuentren en esas condiciones. Entonces, el municipio me otorga desde principios del 2020 mi uso de suelo para esta actividad. Ya tiene usted el permiso del municipio de Coronango y después, ¿qué procedía? Después de ahí sigue integrar tu estudio de impacto ambiental e ingresar a la secretaría la solicitud y ahí es donde hasta el momento se ha bloqueado el proyecto. ¿Qué secretaría? De Medio Ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Así es. Esta secretaría que tiene como titular a Beatriz Manríquez. Correcto. Ahora, usted pide este estudio de impacto en la secretaría y ¿qué le responde? El proceso fue complicado, déjame decirte. Tuvo que intervenir la Contraloría en varias ocasiones porque no contestaba y no querían contestar nada. Luego pidieron información que ya se había entregado, cosas que la Secretaría no puede pedir, porque la Secretaría está regida por la Ley de Medio Ambiente del Estado y la ley dice que en su artículo 42, en su reglamento de impacto ambiental, que la Secretaría solamente puede enfocarse en aspectos ambientales, no puede pedir cosas más allá de eso. Pero bueno, tratando de solventar las cosas, ¿no? Y llevar la situación lo más factible posible, se ingresó toda la información y la Secretaría me contesta que no me iba a otorgar el permiso porque desconocían la factibilidad de uso de suelo, dado que el municipio en su momento no lo había registrado el programa municipal como suyo ante el registro de la propiedad. O sea, es algo como muy absurdo, ¿no? O sea, el municipio imprime su programa municipal de desarrollo urbano, lo publica
en el periódico oficial en el 2018 y empieza a otorgar usos de suelo. Y la Secretaría me dice que me van a desconocer mi uso de suelo porque el municipio no registró como suyo su programa municipal ante el registro de la propiedad, lo cual es completamente absurdo y por eso se Ya inició. estaba publicado en el diario Ya oficial. estaba publicado desde el 2018, actualmente ya se registró en el registro de la propiedad, que era algo que se desconocía, el municipio lo desconocía en ese momento, ¿verdad? No imputable a mí, por supuesto, porque yo no soy el municipio, yo no soy la autoridad que tiene que hacer eso, y por lo cual se inició un proceso administrativo, ¿no? Para solventar eso que la Secretaría me quería imputar a mí. Ahora, hasta ahora no le ha dado el permiso la Secretaría del Medio Ambiente. Hasta el momento no, continúa el proceso judicial a punto de finiquitar, pero no me han otorgado el permiso para poder restaurar el predio. Ahora, ¿qué hay atrás de esta negativa de la Secretaría de otorgarle el permiso una vez que usted había obtenido la licencia del Ayuntamiento de Coronel? Y luego de que le argumentan que se tiene usted que apegar a un plan de desarrollo urbano que ya está publicado en el diario oficial, pero que la Secretaría dice desconocer. ¿Qué hay atrás de este comportamiento? Mira, realmente fue desgastante el trámite, pero obviamente es un proyecto importante donde de verdad ese socavón es un riesgo, tiene 22 metros de profundo. En su primera etapa estamos hablando de casi 2 hectáreas, más los terrenos colindantes, que son de otros diferentes propietarios. Entonces, es un riesgo para la zona. Además, el ambiente está muy deteriorado y necesita realmente este tipo de proyectos de reforestación para ayudar al ciclo del agua. Entonces, en vez de apoyar esto, pues lo ha bloqueado, ¿no? Yo me senté a hablar en algunas reuniones con los constructores y les comenté lo que estaba pasando. Me dicen, oye, ¿cuándo va a quedar este asunto? Les digo, miren, la Secretaría lo está bloqueando injustificadamente. Y ellos me comentaron que los estaba obligando a todos los constructores a ir solo a un sitio, que no podían disponer los residuos, la tierra y el escombro en ningún otro, y que casualmente ese fue abierto junto al predio que yo pretendo restaurar. Es otro socavón colindante con el predio que yo pretendo restaurar. Perdón, Fermín, dime. Sí, te escucho, te escucho. Y los planes de manejo, que son los documentos donde la Secretaría le indica al constructor qué hacer con el residuo, escombro y tierra, los obliga a ir a un solo sitio y se los coloca ahí en sus planes de manejo. Y el constructor tiene que apegarse a eso porque de lo contrario no podría obtener su terminación de obra. A ver, si entendí correctamente. Usted hace sus permisos, se los niegan para trabajar en estos socavones. Pasa el tiempo, usted pregunta a constructores y se va usted enterando que en realidad lo que está ocurriendo es que junto a los socavones que usted quiere tapar, hay otro socavón donde estaría la Secretaría del Medio Ambiente obligando a todos los constructores a llevar ahí sus escombros, es decir, los desechos que hay en la construcción. Así y esto es. Significaría entonces que la Secretaría está generando un trato preferencial solamente para un socavón y entendería tal vez para una empresa o para un empresario. ¿Es así el esquema? Así es. Prácticamente yo he usado la palabra monopolio porque no hay otra. Solamente hay una persona en todo el estado, 217 municipios que puede recibir el escombro. Imagínate, o sea, hay obras que están a 5 kilómetros, benditas obras, pero hay obras que están 30, 50, 100 kilómetros de distancia y tienen que ir a depositar sus residuos ahí. O sea, yo en un principio me imaginé que nada más se obligaba a los constructores, no sé, de la zona de Coronango o tal vez de la zona metropolitana, la zona conurbada aquí de Puebla, pero esto significaría que es nada más un socavón para todo el estado. Para todo el estado, no importa en qué municipio hagas tu obra, tienes que llevarlo ahí.
O sea, si tengo escombro en Lara Grajales, tengo que venir hasta sí, Coronango a depositar. así es, tienes que venir hasta Coronango. Eso es o sea, Tengo los una obra en constructores, Huauchinango, tengo que atravesar todo el estado para venir a así es. depositar O sea, mi eso es escombro un aquí en Coronango. impacto, o sea, tanto económico para el constructor que tiene que pagar ese flete, como ambiental, porque recordemos que los camiones operan con diésel y cada kilómetro que un camión recorre cargado quema medio litro de diésel. Entonces, imagínate, si hace un recorrido de solo de ida de 60 kilómetros, quemó 30 litros de diésel. Cada litro de diésel se convierte en 2.6 kilos de CO2. Estamos hablando de 78 kilos de CO2 solo en un viaje de ida. Entonces, multiplica si la obra va a sacar 200 camiones, multiplica esos 78 kilos de CO2 por 200 camiones. Entonces es algo, o sea, extravagante y es de verdad, Porque daña el medio ambiente. sí, o sea, es de verdad la Secretaría que debería de procurar en favor del medio ambiente con estas prácticas monopólicas lo está perjudicando. Ahora, esto ya ocurría en épocas anteriores. ¿Qué pasaba antes, digamos, de que estuviera esta administración de la Secretaría del Medio Ambiente? ¿Había solamente un socavón en el estado? Socavones había varios, socavones hay muchos. El problema no es tanto que se haga, ¿no? Porque la construcción de alguna forma necesita ese tipo de materiales, gravas, tepetates. El problema es que no se tape, ¿no? Y cuando hay gente que lo quiere tapar, que por ley lo tendría que tapar, porque la ley de protección del ambiente del Estado establece en su artículo 145 que una vez que las zonas mineras son terminadas, se tienen que restaurar y nivelar. No puede quedar un hoyo ahí, porque son un riesgo. Entonces, en las administraciones pasadas había varios socavones y había varios sitios para disponer. Había 2, 3 sitios. Entonces, algunos duraban 1 año, 2 años, se abría otro, duraba otros 2 o 3 años, se volvió a abrir. Había también una trituradora, ¿no? Donde se compró una máquina y este empresario podía recibir el escombro, triturarlo y darle un reuso, era algo muy bueno. Pero a partir del 2020 se acabaron, solamente hay uno y es a donde todos tienen que ir. Y estos planes de manejo documentos los puedes encontrar incluso en el portal de transparencia. Digo, uno podría suponer que lo más sano, lo más conveniente es que hubiera estos depósitos, tal vez por lo menos uno en el norte del estado, otro en el sur, otro en el centro, y no que hubiera solamente uno, y lo cual pues creo que genera un tufo de creer que más bien pues está ahí generando un interés económico, ¿no? El obligar a todos a acudir únicamente a un depósito de escombro en el estado. ¿Usted vería así esta situación? Sí, realmente así es como lo veo. Es un monopolio que afecta increíblemente a los constructores en su economía, al medio ambiente por la quema indiscriminada de diésel, personas como yo que nos dedicamos al tema de la restauración y a los vecinos, obviamente, porque esos socavones, anteriormente, cuando se hicieron hace 10, 20 años, pues estaban muy lejos de la zona conurbada, pero hoy día están pegados a fraccionamientos, porque la mancha urbana ya los alcanzó. Entonces, no solo es el impacto ambiental y el monopolio, sino el riesgo civil para estos fraccionamientos. ¿Quién es el dueño de o quién está trabajando o quién se está beneficiando con ese socavón o con ese centro de recepción de escombro, el único que está funcionando aquí en el estado de Puebla? El particular propietario de ese terreno se llama Remedios Salazar. ¿Y él quién es? Es un particular, él se dedicaba a hacer estos hoyos. De hecho, anteriormente él se dedicaba a la explotación del tepetate en estos hoyos de forma informal, se fue haciendo así y ahora que llegó pues esta nueva secretaria, pues tuvo la oportunidad de ser el único y empezar a rellenar estos hoyos, además de dedicarse a la explotación del tepetate. ¿Se sabe de alguna relación, algún acuerdo entre la secretaria y este
propietario de este terreno? Mira, realmente no son familiares. La secretaria viene de otro estado, viene de Guanajuato incluso. Y la verdad, me imagino que debe haber algún acuerdo o algo para que pues solo permitan a uno y por otro lado estén negando todas las solicitudes, porque la mía no es la única solicitud negada, pero realmente pues no tengo pruebas, ¿no? Para decirte, oye, yo los vi o los grabé. ¿Cuántas otras solicitudes tiene usted conocimiento que han sido rechazadas? Tengo conocimiento de que han sido rechazadas la mía y otras dos Y otros, serían durante tres. estos 2 años. O sea, otros 3 posibles centros de recepción de estos escombros, de estos desechos. Así es. Una última pregunta. Frente a esta negativa, frente a lo que podríamos estar tal vez configurando un abuso, ¿qué es lo que ha hecho usted? ¿Ha presentado algún recurso, algún escrito de inconformidad, de queja? Claro. De esta situación de La Contraloría o la Secretaría de la Función Pública ya tiene conocimiento del asunto, no sé si qué está haciendo realmente. Además está el asunto en el Tribunal de Justicia, ya se tomó desde principios del año pasado, y también el asunto ya está en la COFESE por el tema de las prácticas monopólicas y de obligar a los constructores a ir a un solo sitio. Y así monopolizar el servicio, ¿no? Que eso les afecta directamente a su bolsillo. Muy bien. Pues ok, pues estaremos atentos a este tema, es muy interesante, tal vez es un tema que no es a veces muy conocido, pero que creo que ha sido muy claro el ingeniero José Antonio Andrade Taja en todos los daños que se provocan el que se tenga solamente un lugar para la disposición de los escombros. Uno, lo que señala una práctica monopólica de que no se permite a los constructores buscar alternativas. 2, viene a encarecer el costo de las construcciones. Y 3, que es lo que debería preocuparle más a la Secretaría del Medio Ambiente, que es evitar un daño medioambiental por el aumento de los viajes de camiones para poder arrojar, para poder llevar a un confinamiento el desecho, el escombro de las construcciones. Estaremos muy atentos a este tema, un tema muy importante, muy relevante y que creo que genera además una imagen de contradicción en la Secretaría del Medio Ambiente por estar permitiendo esta situación que a todas luces pues parece ser un abuso. Le agradecemos mucho al ingeniero José Antonio Andrade Taja, quien se dedica a la restauración de predios. ¿Quisiera agregar algo más, ingeniero? No, te agradezco de verdad mucho, Fermín, que te hayas tomado el tiempo y la atención para esto, y esperamos que las autoridades, nuestra Secretaría de la Función Pública, pueda intervenir y sancionar este tipo de actos de corrupción. Muy bien, pues ingeniero, le pedimos que nos mantenga informados de lo que pasa con este asunto. Muchas gracias al ingeniero José Antonio Andrade Taja, restaurador de predios. Regresamos en un momento al estudio. Le vamos a enseñar el video que muestra los socavones a los que hace referencia José Antonio Andrade Taja. Aquí hay 3 cosas muy importantes. La primera es que estos socavones tendrían que ser una preocupación de la Secretaría del Medio Ambiente de que ya deben de ser atendidos. No pueden existir estas oquedades, estos hundimientos de la tierra sin que no se tenga ninguna atención por parte de las autoridades encargadas del medio ambiente. Segundo lugar, queda claro que aquí hay un asunto muy extraño por esta condicionante de que solamente exista un lugar para llevar los desechos de las construcciones y que por esa razón no se autorice a atender o cerrar otros socavones. Y un tercer asunto
que me parece que es muy grave, que es necesario indagar qué es lo que está pasando, es este comportamiento de la Secretaría del Medio Ambiente de no poder dar un permiso. Alguien que cumple pues, con los requisitos, cumple con la ley. El Ayuntamiento de Coronango ya le había dado las licencias y que se evada, se intente hacer siempre los trámites complicados para no, pues en este caso, no respetar los derechos de José Antonio Andrade Taja o de cualquier otro ciudadano. Vamos a enseñar las imágenes de los socavones. Después de esto, están estas imágenes. Hace unos momentos ofreció una rueda de prensa el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Esta rueda de prensa la ha encabezado el ministro presidente para salir a hablar de una polémica que se generó en torno al máximo tribunal del país. Esta polémica fue lo siguiente. A ver, es un poco complicado explicarlo y sobre todo entenderlo. El gobierno del presidente López Obrador tomó dos rutas para el tema energético, ¿sí? El tema de la industria eléctrica. Primero hizo una reforma a la ley de la industria eléctrica. Se la frenaron unos jueces federales. Ante la posibilidad de que por la vía jurídica no se desahogara esa ley, el presidente presentó ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia de la energía eléctrica. Si se hace un comparativo entre lo que dice la ley y entre lo que proponía en la reforma constitucional el presidente, hay muchos paralelos. Al final, las dos, digamos que estas dos vías proponen fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que sea la que controle, la que genere la mayor cantidad de energía eléctrica en México y se deje de pagar una cantidad brutal y absurda de dinero a empresas privadas del sector eléctrico, ¿sí? E incluso hoy hay una entrevista que le recomiendo mucho que da un diputado de Morena que dice prácticamente se está pagando un FOBAPROA de la energía eléctrica. O sea, Comisión Federal de Electricidad tenía la capacidad de generar energía eléctrica, se metieron empresas privadas que cobran más, que cuesta más lo que hacen y que además hay que subsidiarlas. Bueno, pero aquí el tema es que, repito, estaba esa ley que fue impugnada ante el Poder Judicial Federal y la reforma. Bueno, si usted recuerda, antes de que se votara la reforma constitucional, la que fue muy polémica del pasado domingo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente falló en torno a la ley de la industria eléctrica, la primera ley, el primer recurso que presentó el gobierno de López Obrador, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era constitucional, es válida. Incluso por esa razón, en algún momento, López Obrador se ha mostrado muy optimista sobre el tema de que se rechazó la reforma constitucional, la reforma eléctrica, porque al final, con lo que aprobó la Suprema Corte una semana antes, ya es más que suficiente para proteger a la Comisión Federal de Electricidad y frenar muchos de los abusos de las empresas privadas. Bueno, eso es más o menos el esquema. Espero haberlo podido más o menos explicar bien. Aquí el tema es que desde hace varios días
se ha polemizado, y creo que esa es la palabra correcta, o incluso se puede decir, se ha distorsionado lo que pasó en la Suprema Corte, porque en algunos medios de comunicación se dijo que se habían contado mal los votos, que había ganado 8 ministros, se habían expresado a favor de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, pero que si realmente se contaba bien, si realmente se observaba bien el desarrollo de la sesión, en realidad eran 7 votos. Y con 7 votos ya no se aprobaba la constitucionalidad de la ley. ¿Sí? Y el tema es fundamentalmente el siguiente. Un ministro de la Corte, él dice, yo no estoy de acuerdo con estas partes del contenido de la ley. Y entonces los que empezaron a hacer ese cuestionamiento dicen, si el ministro dijo que se oponía al contenido de la ley, su voto debe ser entendido como que votó en contra de la constitucionalidad de la ley. Esa fue la polémica que se generó y se generó la idea de que había habido una especie de fraude electoral en la Suprema Corte, de que en lugar de haber sido 8 votos, en realidad eran 7 y por lo tanto no pasó la ley que mandó, la ley que elaboró el gobierno de López Obrador. ¿Sí? Así lo hemos visto en N cantidad de medios que estos últimos días se han dedicado a decir que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, salió a hacer cochupos, alquimia para cambiar el sentido de la votación. Hoy, ayer la Corte se reunió para analizar ese tema y para revisar el acta de la sesión y pues se determinó que pues, no hubo ningún problema. Y hoy en la noche ha dado una rueda de prensa a Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Lamentablemente por cuestiones técnicas no le podemos reproducir, pero mañana se lo vamos a reproducir. Es muy fuerte lo que dice el presidente ministro de la Corte. Primero, aclara que está plenamente probado que fueron 8 votos a favor, que incluso él durante 7 veces en la sesión donde se analizó el tema de la validez de la ley eléctrica, él les precisa a los ministros, es necesario que, eran particularmente 2 ministros que estaban cuestionando partes del contenido de la ley, que les dice en 7 ocasiones, señores ministros, les pido que por favor se pronuncien si están en contra de que es constitucional la ley o no, que lo digan con claridad. Y los ministros, estos 2 ministros que estaban como en ese comportamiento, en su momento dijeron, estamos a favor de la constitucionalidad. Entonces, para empezar, Arturo Saldívar Lelo de la Rea sale a decir, primer asunto, este es un asunto que se generó en la prensa, hacia el interior de la Corte no ha habido ninguna duda. Los ministros de la Corte, todos son autónomos, todos tienen mucha autoridad, no todos piensan igual, y aquí intentar engañar a un ministro de la Corte o cambiarle su voto es imposible, imposible. Incluso hay un espacio para que si un ministro en algún momento cree que su voto no fue contado, pueda impugnar y pueda exigir que se corrija. Y él señala, nunca hubo nada adentro de la Corte. Ningún ministro ha dicho, mi voto me lo cambiaron. No hay nada. Hubo una sesión especial incluso de manera interna y nadie presentó queja alguna. Y lo que al final dice Saldívar, pues es cada ministro, él no lo dice así, pero pues él da a entender cada ministro pues tiene un carácter fuerte, cada ministro tiene su propia identidad, se supone que los ministros pues son como lo más fino, lo más granado de todo el Poder Judicial de México. Entonces son duros de carácter y obviamente pues ninguno va a dejarse intimidar por otro ministro. Y entonces él pues señala que es simplemente un juego de un sector de los medios de comunicación que están distorsionando todo.
¿Por qué? Porque él mismo dice, a ver, en toda esta discusión que hubo de la ley eléctrica, hay una parte final en la sesión, en la última parte, donde yo hice todas las puntualizaciones necesarias de volver a insistirle a cada ministro, a ver, ministro, necesitamos que cada uno clarifique bien su voto, si está o no en contra a favor de la constitucionalidad. Y entonces él mismo dice, se ha manipulado porque todos los medios de comunicación que han cuestionado que no hubo 8 votos, sino nada más fueron 7, curiosamente, nadie habla de esa última parte de la sesión de la Suprema Corte, donde él llegó y dijo, a ver, vamos a precisar, por favor, cada quien precise el sentido de su voto. Y entonces, si uno, sin ver el resto de toda la sesión, con ver ese último pedacito, pues queda claro cómo votó cada ministro y que sí salen 8 votos a favor de la constitucionalidad de la ley eléctrica. Y entonces, al final lo que está acusando Arturo Saldívar Lelo de la REA es que hay toda una serie de manipulación en el concierto de críticos del gobierno del presidente López Obrador. Él mismo dice, yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente hay una forma de querer a fuerza encontrar errores, a fuerza querer decir que hay una manipulación cuando no la ha habido. Él mismo señala, si hubiera habido un voto mayoritario en contra de la ley, yo no lo hubiera podido frenar por nada. Como igual, si yo hubiera estado en contra y hubieran votado a favor, yo tampoco lo hubiera podido frenar. Es un discurso muy fuerte el que ha dado el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, fundamentalmente diciendo ese tema ni siquiera existió dentro de la Corte. En la Corte nunca nadie dudó sobre los votos, menos los ministros. No hubo ningún ministro que dijera mi voto iba hacia un sentido y lo pusieron en el Senado otro. Todo fue un asunto de medios de comunicación, de una manipulación, de una parte de la sesión, cuando al final de la sesión se aclaró perfectamente cómo estaban los votos de cada ministro. Y otro tema muy interesante es lo que ha ocurrido con un personaje que se llamaba el compa Jorge. El compa Jorge era un youtuber de Sinaloa que hace unos días al salir de su casa le dispararon en 10 ocasiones y lo mataron. Él era de Sinaloa y era un youtuber que había hablado de que en algún momento había conocido uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Con esto suman ya 5 youtubers que han sido asesinados en México por hablar de algún aspecto del crimen organizado, hablar de alguna figura de algún cártel. El compa Jorge, que era un muchacho que se dedicaba fundamentalmente a hablar de autos, en alguna ocasión narró pues, que había conocido al hijo del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo, porque él tenía un vehículo que tenía un equipo de sonido muy potente, que sonaba muy bien, y un día lo paran y resultaba que era el hijo del Chapo que le preguntó que cómo le hacía para que su equipo de sonido se escuchara muy bien, porque él había puesto equipo de sonido a su BMW y no se escuchaba tan bien. Es lo que él narra. Y bueno, tal parece que por esa razón lo asesinan. Ya es el quinto, usted está viendo ahorita a un costado mío las imágenes de este youtuber, el compa Jorge. Y mire usted, a esto se suma a lo que pasó con Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán, de apenas 17 años de edad, quien fue asesinado hace un par de años por burlarse en una red social de Nemesio Ceguera, mejor conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay otro caso de una youtuber de Acapulco Guerrero, Pamela Montanés. Ella era conocida como Naña Pelucas. Y esta mujer en algún momento pues ella
criticó al presidente municipal de Acapulco y muchos creen que esa fue la razón por la que habría sido asesinada. Hay otra mujer que se llama Claudia Berenice Ochoa Félix, mejor conocida como la emperatriz Antrax. Esta mujer le gustaba salir en videos de YouTube, de otras redes sociales, enseñando autos de lujo y armas de fuego. Se cree que ella tenía una relación sentimental con un narcotraficante, no le gustó al grupo rival y la mató. Y luego está el caso de María del Rosario Fuentes, Fuentes Rubio. Ella tenía un sitio en redes sociales que se llamaba Valor Tamaulipas y que denunciaba abusos de autoridad y de grupos delincuenciales, y al parecer un narcotraficante habría ordenado su muerte. Ese es el otro fenómeno que se está viviendo en México, de cómo el crimen organizado está generando una censura en los medios de comunicación, pues matando a personajes. Y yo a esto sumaría pues, lo que pasó hace unos años con nuestro compañero Javier Valdés, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, quien entrevista precisamente a un importante capo del narcotráfico allá en Sinaloa sobre un episodio que había ocurrido allí en el tema del crimen organizado. No le gustó a los hijos del Chapo Guzmán y lo mandaron a asesinar. Y el otro caso es el de Miroslava Bridge, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, que igual publicó información sobre el crimen organizado, de cómo había el cártel de Sinaloa se había incrustado en el PRI para conseguir candidaturas a puestos de elección popular. Ella entrega información a miembros del Partido de Acción Nacional señalando cómo había conseguido la información, y los miembros del PAN venden la información a un cártel y la matan. Esto es una muestra de cómo el crimen organizado está generando una importante censura en medios de comunicación. Bueno, el día de hoy se realizó un importante foro titulado La participación política de las mujeres en Puebla en el contexto nacional. Resultó ser un foro muy, muy interesante. Mire usted, fue un foro donde en primer lugar participaron no solamente mujeres de Puebla que están en el activismo a favor de los derechos de la mujer, de los derechos de género, sino también participaron magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en este foro se expusieron dos situaciones muy importantes. La primera de ellas, gracias a esta dinámica de exigir más espacio para las mujeres, actualmente el 50% de las curules, es decir, de los espacios que hay en el Congreso del Estado, han sido para mujeres. Y eso se puede considerar un logro, pero al final no lo ha sido, porque el que haya más mujeres en el Congreso del Estado, pues no significó crear una agenda de temas de derecho para la mujer. Al revés, la agenda del Congreso sigue siendo una agenda muy masculina, y pareciera que entonces se ha reducido el tema del derecho a género a dar cuotas, espacios, y mucha gente piensa que ya con eso se cumplió a favor de las mujeres, cuando lo fundamental tendría que ser, más allá de cuántas mujeres hay en el Congreso, el tener una agenda y el tener cambios desde el ámbito legislativo a favor de los derechos de las mujeres. Y luego, otro segundo factor es que, por ejemplo, en el Congreso del Estado, pues de nada ha servido que ya hay más mujeres, que el 50% son diputadas, si los principales puestos del Congreso del Estado, las comisiones, las labores legislativos, incluso los puestos administrativos, que no corresponden a los diputados, pero bueno, el asunto es que todos los puestos más importantes en el Congreso son para hombres y no para las diputadas. Y en ese sentido, una magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Guadalupe Silva Rojas, incluso dijo, esto se puede entender no solo como discriminación, sino como violencia política de género. Le vamos a dejar dos fragmentos de lo que fue la participación en este foro, repito, un foro que se tituló La participación política de las mujeres en Puebla en el contexto nacional. Por frases que se dicen, etcétera, en algunos casos por
y me recordó mucho lo que mencionaba Flavia en su intervención en el estudio que nos mostraba, por la integración de comisiones y cómo eso puede implicar la Comisión de Violencia Política por razón de género, porque no permite el ejercicio libre e igualitario de los cargos por parte de las mujeres. Todo esto, al menos en la sala hemos dicho, está dentro de esa jurisprudencia, no se puede ver. A mi juicio creo que sí podría llegar a ser violencia política, pero la jurisprudencia me obliga. Entonces creo que es un tema del que no podemos dejar de hablar y sobre el que tenemos que seguir reflexionando. La presencia de mayor número de mujeres legisladoras no ha supuesto mayor legislación feminista. Nadie dice, voy a decirlo en positivo, el hecho de que haya más mujeres en sí mismo es un valor y eso es importantísimo. Y ese es el éxito de las más de 200 reformas que hemos hecho durante los últimos 30 años. Y eso en sí mismo nos tiene que hacer sentir muy orgullosas y muy orgullosos a todos. Pero también tenemos que saber que más reglas de la paridad ha supuesto mayor incorporación de grupos diversos de mujeres, porque no hay una sola manera de ser mujer, hay una diversidad. Entonces, lo que tenemos es mayor presencia de mujeres feministas, pero también mujeres no feministas, mujeres conservadoras o progresistas no feministas. Tenemos todavía mucho control de los partidos sobre las agendas de las que se presentan. Si se dan cuenta, las dos grandes normas o temas aprobados son violencia política en razón de género y son paridad en todo. Dos agendas que vienen perdón que lo diga así, pero vienen desde lo federal hacia los estados. Son agendas que tenían un contingente del partido de gobierno liderando esas agendas. Y se lo voy a poner a la inversa. Para que una agenda saliera, sea aprobada, necesita que un partido la lidere. Si ese partido tiene mayoría, pues entonces tiene más probabilidad de salir aprobada. Los intereses de las mujeres se representan entonces cuando no desafían valores establecidos y cuando se integran dentro de las prioridades del partido gobernante. Más mujeres en el poder no supone más mujeres con poder para hacer las transformaciones que las democracias paritarias con igualdad sustantiva exigen.